¿Alguna vez te has preguntado cuál es la verdadera religión, pero debido a que hay muchas, no sabes ni a dónde ir? Vamos a la fuente de toda verdad, la palabra de Dios, para ver qué nos dice acerca de cuál es la verdadera religión, porque sí lo revela. Ve a tu Biblia y busca Santiago 1:27, el cual dice: la religión pura y sin mácula o sin malicia delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Entonces la Biblia revela cuál es la verdadera religión, o mejor dicho, qué es la verdadera religión. Entonces, ¿cómo nos podríamos identificar en medio de tanta religión que existe hoy en día y tanta confusión que hay entre ellas? Hechos 11:26 nos ayuda a comprender. Ve a tu Biblia. Y dice: y se congregaron allí por todo un año con la iglesia. Y ojo con esta palabra, porque no te añade otra después de ella. No te dice algo referente a alguna religión. Dice: se congregaron allí por todo un año con la iglesia, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Cristianos no te añade cristianos tal. No, te dice: y se les llamó cristianos por primera vez. Desde ahí viene la palabra cristianos. Desde ahí surgió en Antioquía. Ahora, ¿por qué cristianos? ¿Por qué no bernabitas? Porque precisamente Bernabé ahí había ido a Antioquía para ver cómo se estaba expandiendo el evangelio. ¿Por qué no bernabitas? Cristianos, a menos que la gente se haya dado cuenta que las personas que estaban recibiendo a Cristo, a Jesús como Señor, hablen conforme Él hablaba, lo cual está en la palabra de Dios. A menos que se hayan dado cuenta que los cristianos hacían lo que Cristo hacía. Cuando la gente veía a una persona orar, cuando la gente veía a una persona que estaba sirviendo en la iglesia, que estaba congregando fielmente, entonces, que hablaba conforme a las palabras de Cristo, que hacía la voluntad del Padre, pero sobre todo, como dije en la primera, había algo que Jesús siempre hacía y era primordial en su vida y en su ministerio: la oración. Jesús enseñó que la oración no es conforme a la religión de los fariseos. ¿Cómo oraban los fariseos? Oraban ahí públicamente en las plazas. Dice: oh, gracias Señor Dios, porque yo no soy pecador como tal persona. Jesús enseñó que la oración es relación con el Padre. Es muy distinto decir yo soy de tal religión y decir hey, yo conozco a Jesús. Es muy distinto decir la religión o mi religión profesa esto y decir yo conozco la palabra de Dios, la palabra de mi Padre. Yo sé lo que dice la Biblia. Yo estudio. Yo puedo saberlo. Entonces, vemos que la oración es relación. La religión siempre nos lleva a hacer muchísimas cosas para agradar a Dios. La palabra de Dios, la verdad, nos enseña que nosotros, al estar en Cristo, somos salvos, ya agradamos a Dios precisamente porque Cristo ya pagó el precio y Dios ya no nos ve como pecadores. Pero es la misma palabra la que nos ayuda, la que nos enseña a alejarnos del pecado. Fallamos, sí. Jesús nos ama tal como somos, pero Jesús nos ama tanto que no nos deja tal como somos, porque sabe que lo que hacemos muchas veces no es correcto y está dañando nuestra propia mente, nuestro propio corazón, nuestro propio cuerpo. Jesús nos ama tal como somos, pero no nos quiere dejar tal como somos. Por eso la palabra de Dios dice que todo cristiano se asemeja a la plenitud de Cristo. Entonces,
podemos ver que la Biblia revela, en Santiago 1:27, cuál es la verdadera religión. Pero, ¿cómo nos identificamos como cristianos? Hay algo maravilloso en el pueblo de Berea, que cuando iban a enseñarles la palabra de Dios, dice que los encontraron estudiando la palabra de Dios y verificando, ojo con esta palabra, verificando si lo que le habían enseñado en la iglesia estaba conforme a lo que la palabra de Dios enseñaba. Y eso es lo que tenemos que hacer. No porque te vas a una iglesia, ya me creo todo. No. Una vez que termina el mensaje, llegas a tu casita, desayunas o almuerzas o cenas, y después comienzas a ver si es que lo que te han enseñado está conforme a la palabra de Dios. El Espíritu Santo, que es Dios mismo, conforme dice Hechos 5, del 3 al 4, es quien pone paz. Por eso Jesús dijo, Él te va a guiar a toda la verdad. Si tú estás en una iglesia conforme a la palabra de Dios, el Espíritu Santo pondrá paz en tu corazón. Pero es necesario que te pregunte esto. ¿Tú eres salvo? ¿O eres salva? ¿Estás muy pero muy seguro o segura de que si en este preciso momento murieras, te irías a la presencia de Dios? ¿O no? La palabra de Dios en Romanos 10:9 dice lo siguiente, que si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor, creyendo en tu corazón que Dios lo ha levantado de los muertos, lo ha resucitado, serás salvo. No te añade cuántas obras has hecho en la semana o en toda tu vida, de qué religión eres o qué religión profesas. No te añade nada de eso y no te dice la Biblia jamás, porque la Biblia nunca enseña que Jesús vino a imponer una religión. Jesús vino a mostrar la relación con el Padre y la verdad del Padre. Jesús quiere darte salvación. Jesús quiere mostrarse a ti. Quiere que tú lo conozcas. ¿Qué te parece si hacemos una oración y tú recibes a Jesús como Señor y le pides tú mismo que sea Él quien te guíe a toda la verdad? ¿Qué te parece si hacemos esta oración? Repite esta oración en voz alta después de mí. En voz alta, no te calles, la oración no es mental. Por eso dice que si confiesas con tu boca, que si tú hablas, proclamas, declaras, dices, haz esta oración conmigo, repítela. Dios bueno, yo te doy gracias por tu amor, por dar a tu único Hijo Jesucristo. Yo creo que Él vino y murió, llevándose todos mis pecados, todas las maldiciones que me pertenecían. Hoy me arrepiento y hoy confieso con mi boca, creyendo en mi corazón, que Jesús está vivo, pero que Él, desde ahora, es el Señor de mi vida. Yo te lo entrego, Dios bueno, y te pido, amado Señor Jesucristo, que me guíes a toda la verdad de tu palabra, con tu Espíritu Santo. Yo te doy gracias, Dios, porque ahora no solamente eres Dios, sino que también eres mi Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy quiero animarte que así como has empezado esta oración, no dejes de hacerlo. Ora. Pasa tiempo con Dios, tu Padre. Pasa tiempo con Jesucristo. Medita en la palabra. Medita en la palabra de Dios. Puedes leer el Evangelio de Juan, puedes leer los Salmos, puedes comenzar a conocer a Dios poco a poco. ¿Quién es Jesús? Él se va a revelar a ti. Búscalo. Te aseguro que Él no se esconde de nadie. Él quiere mostrarse, Él quiere que tú lo conozcas. Así que búscalo y no dejes de orar. No dejes de pasar tiempo con tu papá. Bueno, tu Padre Dios, tu Padre fiel. Cuídate y te aconsejo también, antes que me vaya, busca una iglesia cristiana conforme a la palabra de Dios, en la cual tú puedas congregar, en la cual tú puedas ir aprendiendo poco a poco
la palabra, puedas ir aprendiendo poco a poco a conocer quién es Dios. Si quieres unirte a la nuestra, búscanos como Iglesia Cristiana de FESOE y aprende junto con nosotros a conocer a nuestro buen Dios, a nuestro Padre maravilloso, a nuestro Señor Jesucristo. Ahora sí, cuídense, bendiciones y hasta la próxima.